Bienvenidos nuevamente a los participantes que están en el grupo, ¿no es cierto?, de la plataforma de Zoom, y también los que nos acompañan a través de la página de Facebook de ECAP, de la Escuela Nacional de Capacitaciones. Como bien mencionaba en el tema introductorio, ¿no es cierto?, el día de hoy vamos a tocar, pues, temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción. Ya no la norma, porque la norma la vimos en una capacitación anterior, en realidad. Lo que vamos a ver el día de hoy son los formatos que normalmente se utiliza y que son obligatorios, dicho sea de paso, por la nueva norma, ¿no? Por el Decreto Supremo 011 del 2019, ¿no? Seguridad y salud del trabajo para el sector construcción, Decreto Supremo 011 del año 2019. Estos formatos en realidad son parte de la gestión, y esto lo vamos a ver en la normativa legal, y vamos a ver también su parte aplicativa, ¿no? Porque entiendo que son trabajadores los que nos están escuchando, los que nos están viendo, pueden ser supervisores, prevencionistas, que se llaman en el sector construcción, y que deben saber y que tienen que tener el conocimiento para rellenar, elaborar correctamente, pues, estos formatos, porque, como digo, son parte de la gestión de seguridad, en este caso, de la obra, ¿no? Entonces, mucho de estos formatos son auditables. Es más, y siempre lo hemos mencionado, porque tenemos una conexión con SUNAFIL, porque SUNAFIL es la primera entidad del Estado que nos va a fiscalizar. ¿Y qué nos va a fiscalizar? Justamente, pues, esos documentos que mencionamos. Y lo vamos a ver el día de hoy, como les decía, eh, con un tema bastante práctico. Lo vamos a ver. A ver, bueno, lo mencionamos de esta manera, en tal caso. En el año 2019 se publica el Decreto Supremo 011, ¿no es cierto? Reglamento de seguridad y salud del trabajo para el sector construcción. Reglamento que no reemplaza, esto es muy importante, lo vimos en la capacitación anterior también, que no reemplaza, muy importante, que no reemplaza a la norma técnica G050, seguridad durante la construcción, que es parte del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no es cierto? Dice el cual trae unos requisitos nuevos en relación a la seguridad y salud del trabajo en obras de construcción. Varios de esos requisitos nuevos lo vamos a ver el día de hoy, ¿no es cierto? Como parte, repito, de la gestión que se tiene que realizar en la obra. Vamos a ver un poco el tema legal, vamos a ver un poco los conceptos y sobre todo vamos a ver la parte práctica. ¿Qué documentos? Vamos a verlo más adelante, lo tengo en la diapositiva siguiente, a ver, ahí está, herramientas de gestión importantes, ¿no? IPC línea base, siempre tiene que elaborarse un IPC línea base. ¿Ya? El ATS, el análisis de trabajo seguro, el ATS, el formato del ATS, que también pues es parte de la gestión, es más, se tiene que elaborar todos los días, dicen, ¿no? De una norma todos los días antes de empezar la jornada. El permiso escrito para trabajos de alto riesgo, bueno, y también esto del PETAR, bueno, pues no, es un tema vital, señores. Ahora, porque está en la norma, en el Decreto Supremo 011, un poco, voy a mencionarlo de esta manera, extraído, no voy a decir copiado, pero extraído del sector minero, ¿no? El Decreto Supremo 024. ¿Ah? Pero ahora PETAR en construcción es obligatorio. Y obviamente, pues, como en la parte última mencionaba, pues los procedimientos de trabajo seguro, ¿ya? Los PETs. Que dicho sea de paso, pues, si voy a realizar una actividad, y como siempre hemos mencionado en el tema de capacitaciones, si nosotros queremos demostrar planificación en seguridad, si nosotros queremos demostrar que planificamos, digo, para que en nuestra obra, como supervisores, como prevencionistas, no ocurra un accidente, digamos, una demostración de esa planificación es justamente tener elaborados los respectivos procedimientos. ¿Ya? Entonces, es importante estas 4 herramientas de gestión. El procedimiento tiene una estructura, la vamos a ver ahora también, y vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Importante, repito, tener el conocimiento de estos formatos porque definitivamente lo vamos a usar siempre. El IPRC, antes de empezar, digamos, antes del inicio del proyecto, el IPRC ya está elaborado, está firmado por los responsables, ¿no? Por el ingeniero residente, por el jefe de seguridad, ingeniero de seguridad, prevencionista, como quieran llamarlo, que es lo mismo, y de repente el gerente general de la empresa, ¿no es cierto? Si es un consorcio, igual, se elabora de la misma manera el IPRC línea base de la obra. El ATS, mencionamos al inicio de la jornada, elaborado por todos los trabajadores, el ATS es grupal, ¿no? El permiso para trabajo de alto riesgo, dependiendo, ¿no? Trabajo en altura, trabajo en caliente,
en espacios confinados, con de repente instalaciones, equipos eléctricos, excavaciones subterráneas, de repente, ¿no? Son considerados trabajos de alto riesgo, deben tener un respectivo PETAR. ¿Ya? Y los procedimientos, repito, para demostrar que estamos planificando, pues, el tema de la prevención de accidentes, ¿no? Demostrar que estamos planificando la prevención de accidentes es contar, considero, pues, con los respectivos procedimientos. Me parece importante estas cuatro herramientas de gestión. La norma no es limitativa, dicho sea de paso, podemos emplear, hay empresas que utilizan, por ejemplo, el IPRC continuo, ¿no? Lo que pasa es que el IPRC continuo, vamos a ver la diferencia entre un IPRC línea base y un IPRC continuo. El IPRC continuo es obligatorio en el sector minero, más no es obligatorio en el sector construcción. Pero el hecho de que no sea obligatorio no implica no realizarlo. Las normas no son limitativas, siempre hemos mencionado esto, las normas están para superarlas, ¿no? ¿Ya? Para elevar los estándares, como en materia de seguridad, trabajar de la manera más segura, ¿no? Y hay que demostrar esa planificación, repito, gestionando estos documentos. ¿Cuáles son los beneficios en general, pues, ¿no? de utilizar estos formatos, ¿no? Siempre he visto, en tal caso, me encuentro en la ciudad de Huancayo asesorando algunas obras de construcción, y comenzar, de repente, la capacitación de los trabajadores, la charla de 5 minutos, ¿no es cierto?, que se brinda todos los días, de repente no en temas teóricos estrictamente, sino en temas de sensibilización, ¿no? Y después ya cuando el trabajador está concientizado, digamos así, ha sido sensibilizado de que tiene que trabajar en todo momento con seguridad, en ese momento recién atacamos, es una estrategia, les comento, mencionamos, capacitamos en estas herramientas de gestión. Si al inicio de las jornadas, de las capacitaciones, yo menciono el ATS, si el trabajador no está concientizado para trabajar con seguridad, poco de repente del tema, ¿no? de la recepción de la capacitación, de saber rellenar un ATS y demás, primero tienen que estar concientizados. Después, considero que estarán en la capacidad de, después de estar concientizados, elaborar, rellenar adecuadamente los formatos. ¿Cuáles son los beneficios? Lo que buscamos, lo que busca todo el área de seguridad de toda obra de construcción, ¿no? Reducir las lesiones y los accidentes en general, reforzar las prácticas de trabajo seguras, ahí está, eso es muy importante. El ATS, el PETAR y los procedimientos, en realidad el IPRC, bueno, el ATS, el PETAR y los procedimientos tratan de eso, de reforzar los trabajos, ¿no? De que el trabajador entienda, aprenda, ¿no? Se grabe de repente el paso a paso del procedimiento seguro y obviamente lo ejecute para y que no en tal caso ocurran los accidentes, ¿no? Y eliminar, dice, las conductas peligrosas y inseguras, claro. Si un trabajador conoce el procedimiento, va a trabajar de una manera segura. Si un trabajador ha rellenado adecuadamente el ATS, va a trabajar de manera segura. Si un trabajador conoce el IPRC línea base, conoce las medidas de control a implementar, de acuerdo a la actividad que va a realizar, va a trabajar, ¿no? Con una conducta segura. Eso es lo que se busca, ¿no? Eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca. Reducir los costos relacionados con los incidentes y lesiones. Obviamente vamos a reducir costos porque no van a ocurrir accidentes, ¿no? Y eso siempre lo menciono cuando me toca de repente entrevistarme con gerentes. No tomen a la seguridad como un gasto, ¿no? Ahora lo consideren en tal caso como una inversión, una gran inversión. Conservar a los trabajadores sanos y salvos es una gran inversión, señor. Es una gran inversión. No solo para los trabajadores como tal, porque digamos, no se accidentan, ¿no es cierto? Están sanos, sino también para la empresa, ¿no? Es un beneficio para la empresa, el prestigio, ¿no? El prestigio, porque uno hace empresa justamente para eso, para poder seguir laborando, trabajando en los proyectos y demás. ¿Ya? Incrementar la conciencia general hacia la seguridad, como les decía, sensibilizar, concientizar, fortalecer las habilidades de observación, definitivamente, ¿no? Procedimiento entendido, el trabajador va a estar consciente y va a realizar, cuando por ejemplo vea un acto o una condición subestándar en la obra, lo va a reportar inmediatamente, ¿no?
el ATS, el IPRC de la misma manera, ¿no? Monitorear, dice, los actos y condiciones, ahí está justamente, ¿no? Los actos y condiciones seguros e inseguros, ¿no? Cuando yo tengo un procedimiento, yo voy a saber si el trabajador, cuando le haga una inspección visual de repente inopinada, voy a corroborar si el trabajador conoce o no conoce el procedimiento. Y yo tendré que hacer un refuerzo, una retroalimentación, bueno, tantas estrategias que hay para que el trabajador pueda recordar y realizar de manera más segura determinada actividad. ¿Ya? Entonces son beneficios, son muchos beneficios, como les decía, no solo para los trabajadores, sino también para la empresa. La seguridad definitivamente es una inversión y el uso de estos formatos en realidad van a ayudar a realizar una gestión bastante adecuada y sobre todo segura, ¿no? Demostrar gestión. ¿Ya? Hay que demostrar gestión. ¿Cómo? Justamente lo vamos a ver eso el día de hoy. Como les decía, en primer lugar, el IPRC de línea base, de lleno, vamos de lleno y vamos a ver ejemplos, ¿ya? Vamos a ver ejemplos. El IPRC de línea base es un documento muy complejo, en realidad, ¿no? Donde tengo que detallar yo las actividades que voy a realizar. Tengo que mapear, ¿no? Tengo que hacer un mapeo de procesos. De repente no está en la diapositiva, pero de repente pueden tomar nota. En primer lugar, tengo que mapear los procesos. Tengo que hacer una lista de procesos y actividades, de repente, ¿no? Vamos a ver, de manera general, una lista de actividades, ¿no? Una secuencia de actividades. ¿Ya? Una secuencia de actividades. Por ejemplo, y lo vamos a ver en el ejemplo también. Primero, cuando yo realizo una obra de construcción, lo primero que hago de repente va a ser actividades de demolición, por ejemplo. Demolición. Después, bueno, un levantamiento topográfico, una nivelación de repente, ¿por qué no? Y luego ya haré de repente excavaciones para hacer pues las respectivas de repente zapatas, las columnas, etc. ¿No? Ustedes todos, en realidad, de acuerdo al proceso constructivo, deberé identificar entonces las actividades que voy a realizar. En base a esas actividades, deberé elaborar mi IPRC de línea base de la obra, ¿no? Es un proceso sistemático, dice el concepto, utilizado, dice, para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos y para implementar los controles adecuados. Obviamente, ahora lo vamos a ver en el ejemplo, hay, digamos, un lugar, una celda, ¿no es cierto?, donde tenemos que colocar nosotros los controles, ¿ya? Los controles adecuados con el propósito de reducir el nivel de riesgo, ¿no? Dicho sea de paso, cuando nos revisen el IPRC de línea base, cuando nos fiscalicen el IPRC de línea base, lo que van a fiscalizar básicamente es el cumplimiento de los controles que nosotros mismos hemos colocado. Si nosotros hemos dicho que vamos a colocar luminarias para una adecuada iluminación, vamos a colocar de repente barreras duras, si vamos a hacer excavaciones, ¿no? De repente barandas, etcétera. Si eso dicen nuestros controles del IPRC línea base, ahora lo vamos a ver, eso es lo que van a fiscalizar. El cumplimiento, ¿no? El cumplimiento. Señor gerente, señor presidente, señor supervisor, señor prevencionista, usted menciona aquí que cuando realice excavaciones va a señalizar con de repente líneas de color rojo y cintas de color rojo y algunas barandas de repente para el tránsito seguro de los trabajadores, para que no se caigan pues en la excavación. Pero llegan a obra y no hay nada de eso, ¿no? Pero el IPRC dice, ¿no? Menciona, ¿no? Lo menciona, pero no, en obra no se ve. Entonces, esas son las fallas, esas son las no conformidades, llamadas así, que es una FILB y que por eso nos van a multar. Entonces, sugerencia, no coloquemos en el IPRC de línea base algo que no vamos a cumplir. Porque implementar tiene un valor, ¿no? Cuesta, ¿no? Cuesta, tiene un costo, digamos. Tiene un costo monetario. Yo no puedo poner, por ejemplo, un extractor de polvo, ¿no? Sé que en la obra de construcción se va a generar polvo, pero como medida de control no podré colocar pues instalación de un extractor de polvo. Si puedo colocarlo, si voy a adquirir ese extractor, bienvenido sea, ¿por qué no? Pero yo no puedo colocar una de mis medidas correctivas es el extractor de polvo
si no voy a implementar esa medida correctiva. Es una falta, ¿no? Es una no conformidad. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver el ejemplo. Pero vamos a ver justamente antes de ello los tipos de IPRC, ¿no? El IPRC de línea base se elabora antes de comenzar un proyecto, justamente, eso es lo que estamos mencionando ahora, ¿no? Un proyecto macro, un proyecto, digamos, de gran envergadura, ¿no? De que va a durar de repente meses, años, ¿por qué no? ¿Ya? Con el apoyo del personal de supervisión del proyecto. Prevencionista, interviene también pues el arquitecto ingeniero residente, el gerente general, el maestro de obra y demás. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que vamos a hacer. Porque ellos saben qué es lo que se va a realizar pues en función a la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, ese mapeo de procesos, ellos obviamente lo saben, lo conocen y tendrán con el apoyo de ellos justamente, ¿no? De supervisor, operativo, de repente, residente, gerente general, maestro de obra, jefe de las diferentes cuadrillas, ¿por qué no? Carpintería, fierrería, ¿no? Entonces, es importante elaborar este IPRC en línea base con el apoyo de este personal. ¿Cuándo se elabora? Antes de que comience el proyecto. Antes de que comience el proyecto. El IPRC continuo, como les decía, más que nada es en minería, se utiliza mucho en minería, pero no es que solo en minería, ¿no? No es que solo en minería, muchas empresas de construcción que utilizan el IPRC continuo y que obviamente les funciona, ¿no? Funciona, la gestión es adecuada, el rellenado también, el trabajador también ya conoce el IPRC continuo y demás. Repito, la norma no es una limitante. Se establece un formato, dice, los trabajadores lo rellenan todos los días antes de comenzar la jornada, ¿no? El IPRC continuo. El IPRC específico se elabora cuando dentro de las actividades de la jornada se presentan actividades que no han sido planificadas, ¿no? Uso de equipos y maquinaria nuevos, etcétera. Justamente, ¿por qué menciono el IPRC continuo? Porque el ATS hace justamente las veces de IPRC específico. ¿Ya? El ATS hace las veces de IPRC específico. ¿Por qué? Porque se elabora cuando dentro de las actividades de la jornada dice, se presentan actividades que no han sido planificadas. ¿Ya? Aquí hay un poco de contradicción, de repente de controversia, porque la norma, la G050 y ahora el Decreto Supremo 011, mencionan al ATS como una herramienta de gestión que se debe rellenar pues, de manera diaria, ¿no? ¿Ya? De manera diaria. ¿Ya? En minería un poco eso cambia, pero estamos en construcción, y en construcción es rellenar el ATS todos los días, en función a las actividades que vamos a realizar. ¿Ya? A ver, ahí está, esto es un ejemplo, bueno, ahora voy a mencionar un ejemplo rellenado, pero más o menos esto es un ejemplo de la matriz de IPRC, ¿no? De línea base. ¿Ya? El nombre de la obra, bueno, el código es muy importante, señores, es un tema de calidad también, la versión, ¿no? 1.0, porque es la primera versión. Número de páginas, en mi caso, bueno, para el ejemplo, dicho sea de paso, son ejemplos propios, déjenme comentarles. Son ejemplos propios, me salen 3 hojas en tamaño A3. El IPRC es un documento extenso, ¿no? Y la fecha, bueno, del año pasado, en 3 de octubre del 2019. Como les decía, es importante mapear qué cosa, los procesos y también las actividades. ¿Ya? Procesos y actividades. Vamos a ver ejemplos, no se preocupen. Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos. ¿Qué es proceso, por ejemplo? Bueno, a ver, proceso sería pues carpintería, ¿no? Proceso es fierrería, proceso es acabados. Proceso es excavación, por ejemplo. Demolición es un proceso. ¿No? ¿Ya? Entonces, y actividades, bueno, pues, ¿no? En tema si el proceso es fierrería, por ejemplo, la actividad, una de las tantas actividades será pues, doblado de fierro con, no sé, con máquina, ¿no? Dobladora, no sé. Cortado, ¿no? Con máquina de cortar, ¿no? Entonces, esa sería la actividad. Tipo de la actividad puede ser rutinaria o puede ser no rutinaria. Muy importante ese tema, ¿sí?
¿Ya? Muy importante. ¿Por qué? Si es rutinaria, la sugerencia es que tenga un respectivo, justamente, ¿qué? Procedimiento. Son sugerencias, yo les doy sugerencias, ¿no? Es la manera en la que venimos trabajando, gracias a Dios nos va bien. Son sugerencias, ¿no? Si yo digo que la actividad es rutinaria, como es rutinaria y como quiero demostrar que estoy planificando justamente la actividad rutinaria, debo elaborar, ¿qué cosa? Un procedimiento. ¿Ya? Es más, no necesariamente pues por cada actividad, puedo englobar varias actividades y elaborar un procedimiento. Eso va a depender mucho de la funcionalidad y el criterio, obviamente, del profesional que elabora este procedimiento. ¿Ya? Dentro de esta actividad habrá no solo uno, sino muchos peligros, ¿no? Muchos peligros. ¿Ya? Si yo hablo de la actividad de cortado de fierro, ¿no? No sé, cortado de fierro de 5 octavos, no sé, cortado de fierro de 5 octavos, bueno, uno de los peligros será pues obviamente que la máquina de cortar, ¿no? La máquina de cortar. La máquina será un peligro, ¿no? Definitivamente. ¿Cuál será el riesgo asociado? En este caso, para el ejemplo, de repente, pues, como ya mencionamos, un corte, ¿no? Y un corte severo, ¿no? Alguna vez en una obra, un practicante quería aprender a usar esta máquina de cortar, se agachó, se puso de cuclillas y quiso utilizar la máquina, no tenía la pericia para utilizar la máquina y cortó el fierro y como presionó con mucha fuerza, este fierro le pasó hasta los zapatos. Felizmente estaba con los zapatos de seguridad, felizmente, porque de no ser así, hubiese sido un accidente de repente fatal, ¿no? Porque puede haber fallecido de sangrado, no sé. De repente estamos exagerando, pero son situaciones que pasan. ¿Ya? Entonces tenemos que, los prevencionistas, los ingenieros de seguridad, los supervisores de seguridad en construcción son lo mismo, tener esa predisposición, prevenir, como estamos mencionando. Riesgo asociado, corte, ¿no? Normativa legal asociada, bueno, normalmente va pues la ley 21783 y el decreto supremo 011 y demás, no hay problema. ¿Ya? Probabilidad, eso lo vamos a ver en el ejemplo, no hay problema. Eso lo vamos a ver en el ejemplo. Vamos a ver la probabilidad, la severidad, eso depende del cuadro. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo, no se preocupen. Vamos a ver en el ATS también. ¿Ya? Vamos a ver en el ATS. Es un riesgo puro, ¿no? Evaluación de riesgo puro. ¿Por qué le llaman riesgo puro? Porque todavía no se han implementado los controles. Evaluación de riesgo puro, no sé si se visualiza, ¿no? Después de normativa legal viene probabilidad, viene severidad, evaluación de riesgo puro. No se han implementado los controles, es un riesgo puro. Eh, y bueno, normalmente en el riesgo puro los riesgos son altos, ¿no? En rojo. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo, señores, no se preocupen. Vamos a ver en el ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, la jerarquía de controles, dependiendo del nivel de riesgo, tengo que implementar ¿qué? Un control, ¿no? Hay jerarquía de control que es eliminación, sustitución, controles de ingeniería, ¿no? Controles administrativos, eh, eh, equipos de protección personal en la parte última, ¿no? Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, equipos de protección personal, ¿no? También habría que, ahora en el ejemplo lo vamos a ver, el tipo de jerarquía se tiene que marcar. Y de acuerdo al tipo de jerarquía que marquemos, ¿no es cierto? Vamos a mencionar esas medidas de control implementadas. Si, por ejemplo, hay ruido, por de repente, por el paso, por la circulación de máquinas, equipos, maquinaria pesada, de repente en obra, si yo solo le voy a, digamos, lo voy a dotar de tapones auditivos, entonces el tipo de jerarquía será la última, equipos de protección personal, y donde dice medidas de control a implementar, ¿no es cierto? Colocaré dotación, pues, de uso, en tal caso, de tapones auditivos. Con esa medida de control, ¿cuánto baja nuestro nivel de riesgo?
y hacemos una reevaluación y ya encontraremos un riesgo residual. De la misma manera, probabilidad por severidad, factor de riesgo residual, ¿no? Ya de repente no nos sale en rojo, ya nos sale en amarillo. Si primero del riesgo puro nos salía amarillo, ahora en el riesgo residual nos va a salir verde, ¿no? Porque la idea es reducir el nivel del riesgo. En la parte última, ¿quién es el responsable de esa implementación? Puede ser el supervisor operativo, de repente temas de capacitaciones, puede ser el ingeniero de seguridad, supervisor de seguridad, prevencionista de riesgos, pueden ser ambos. En el tema de dotación de equipos de protección personal, de repente puede ser el tema administrativo, el responsable, o de repente almacén, o el mismo supervisor. Bueno, señores, eso depende mucho de la estructura organizacional de la obra, ¿no? Las responsabilidades también. Dichas responsabilidades también van a ir en un procedimiento, ahora lo vamos a ver, ¿ya? Pero, a ver, vamos a ver el siguiente ejemplo. A ver, vamos a ver, perdón. Ahí. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver, Juan, si me ayudas para poder salir de la pantalla del PPT y compartir el PDF que tengo, por favor. A ver, un momento, vamos a ver cómo es esto. Un momento. Ah, ok, ya, ahora vamos a compartir esto, ¿ya? A ver, un momento, un momento. Un momento. Aquí está. Y en primer lugar vamos a ver el IPRC. Listo. A ver, confírmeme por favor si se visualiza. Confírmeme por favor. Confírmeme, alguien confírmeme si se visualiza, por favor. ¿Se visualiza el IPRC? ¿Se visualiza? A ver, algún participante que me confirme, por favor. Sí, ¿no? Sí. Bien, ahí está. A ver, en esta matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no es cierto? Como ya les mencionaba, es importante conocer las actividades. En este caso, es el IPRC de fierrería, ¿no? Fierrería. ¿Ya? El IPRC de fierrería. Es una parte, obviamente, del proceso constructivo. ¿Ya? Fierrería. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Fierrería, dice, ¿no? Fierrería. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son las actividades? En primer lugar, traslado de material. A ver, creo que no se ve. A ver, de nuevo, de nuevo. A ver. Ahí, confírmeme, por favor. Ahí. Se visualiza el IPRC, por favor, a ver. Se visualiza. Confírmeme, por favor. Confírmeme, por favor, si se visualiza. Bien, vamos. Entonces, como les decía, ¿no? Esto es un IPRC de
fierrería, ¿ya? De fierrería. Una de las tantas, como les mencionaba, pues tantos procesos en realidad como parte, valga la redundancia, del proceso constructivo, ¿no? ¿Ya? Fierrería. Y nosotros tenemos que identificar que las actividades, ¿no? Las actividades de fierrería, ¿no? En este caso, que es traslado de material, habilitación de elementos estructurales, dice, ¿no? Corte de elementos estructurales, fierro, ¿no? Acero en tal caso, preparación de estribos, ¿no? Fabricación, preparación de estribos, más abajo, preparación de armaduras para estructuras de cimentación, ¿no? Vamos a de repente hacer un vaciado con concreto armado, ¿no es cierto? Izado de estructuras para, izado de columnas de acero para columnas, ¿no? Entonces, esto, mencionar que estas actividades, repito, tienen que identificarse, pues, previamente, ¿ya? Previamente. Se tienen que identificar previamente. Se tienen que identificar previamente. Esto con la ayuda, con el soporte, valga la redundancia, de nuestros, de los amigos de supervisión, con la línea de mando de la obra, con el gerente, con el residente y demás. Nos tienen que apoyar para la realización o el conocimiento, en el caso de estas actividades. Tipo de actividad, en este caso, como les mencionaba, todas son rutinarias, ¿no? Todas son rutinarias, ¿ya? Todas son rutinarias. Todas son rutinarias. Vamos a hacer un ejemplo aquí, ¿no? Traslado de material. ¿Qué es lo que puede pasar cuando yo realizo, pues, el traslado de material para esta actividad, para este, por caso, para el proceso de fierrería, ¿no? Para esta actividad. Traslado de material. Dice, bueno, pisos resbaladizos, disparejos, desnivelados, en obra hay mucho, ¿no es cierto? Y el riesgo asociado, ¿cuál sería? Golpes, contusiones, traumatismo, muerte por caída de personal, nivel, desnivel. Sí, ha pasado, señor. Ha pasado, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, de repente los primeros riesgos asociados. Normativa legal asociada, ley 29783. Esto ha sido elaborado antes de repente de la aparición de la norma. Guión sería pues Decreto Supremo 011, ¿no? 2019, ¿no? 011, ¿ya? 011, 2019. Probabilidad, bueno, acá hay un cuadro que lo vamos a ver en el ATS, pero el nivel de riesgo puro, ¿qué cosa es? Es nivel medio, ¿no? Nivel medio, ¿ya? Nivel medio, ¿no? Uno para el tema de la, del análisis que tenemos que hacer, factor de riesgo puro, nivel medio, ¿no? Tipo de jerarquía, en este caso, eliminación, ¿no? Eliminación. Señalización de áreas de trabajo. Yo no voy a pasar, pues, por estos pisos resbaladizos, ¿no? Ya no voy a pasar por estos pisos resbaladizos. De acuerdo a la señalización, de acuerdo digamos, a la instalación de repente de pasos peatonales para los trabajadores, ya no voy a pasar por estos pisos resbaladizos, disparejos, ¿no? Ahora, otra medida de control, ¿qué podría ser? También, pues, nivelación, ¿no? Nivelación de pisos, ¿no? De áreas, no sé, de paso peatonal, ¿no? Y con esta medida de control implementar, ¿no es cierto? El nivel de riesgo residual va a ser bajo, ¿no? Llegaría a ser bajo. ¿El responsable quién es? El supervisor de seguridad. El supervisor de seguridad va a gestionar justamente el hecho de instalar, señalizar de repente los pasos peatonales, los accesos peatonales seguros dentro de obra. Es más, por ejemplo, para las visitas, ¿no? ¿Ya? Eso es muy importante para las visitas, tener instalado, tener señalizado el área de paso peatonal, por donde pueden circular los trabajadores, las visitas, ¿no? Obviamente, pues será por accesos seguros. Y con eso, ¿por qué eliminación? Como les digo, ya no vamos a utilizar, ya no vamos a pasar por estos pisos resbaladizos disparejos, ¿no? A ver,
El peligro, como les mencionaba, ¿no? Fierro corrugado, claro, contusión, heridas, politraumatismos, muerte. ¿Por qué lo mencionamos de esta manera, no? Porque han habido accidentes que han ocurrido justamente por caída de personal, donde hay fierros que no llevan pues estos capuchones de seguridad y que han lastimosamente han atravesado a los trabajadores y les ha ocasionado la muerte. ¿Ya? Por eso, digamos, son criterios de evaluación. Por eso repito, esto como se va a elaborar con la alta dirección, definitivamente tiene que ser bien analizado, ¿no? Para colocar pues el nivel de riesgo. En este caso le hemos puesto un nivel medio, ¿no? Nivel medio, y de un control administrativo, ¿no? Un control administrativo, cumplimiento de PETs por parte de los trabajadores, en este caso, ¿no? Un PETs de repente, deberá haber un PETs de traslado de material, con cuántos trabajadores, con qué equipos de protección personal y demás. A ver, por aquí tengo uno de nivel alto. Máquina cortadora, aquí está justamente, ¿no? Aquí está justamente. Máquina cortadora de fierro corrugado, contusión, heridas, politraumatismo, muerte, corte, ¿no? Corte en realidad. ¿Ya? A ver, sí, ¿no? Corte. Realizar inspección de las máquinas y equipos. Podría ser también, de repente, verificar la guarda de seguridad, ¿no es cierto? Eh, Capacitación, o de repente solo debe operar esta máquina, este equipo personal capacitado y demás. Son controles administrativos en realidad. Una inspección es una capacitación, son controles administrativos, ¿ya? Que va a bajar justamente a nivel medio. Un control de ingeniería sería, en este caso, que tenga pues la guarda de seguridad, ¿ya? Que tenga la guarda de seguridad. Señores, el tema del IPC línea base es extenso, ¿ya? Es extenso, es extenso. Y también, les mencionaba, es un tema que tiene que ser analizado por la alta dirección, ¿no? Por la alta dirección, ¿ya? Y que tiene que ser presentado en su momento, cuando sean fiscalizados, va a ser presentado a SUNAFIL, ¿ya? En la parte final, elaborado puede ser un asesor externo, puede ser el supervisor de seguridad, puede ser el jefe de seguridad, el prevencionista de riesgos, revisado en este caso, el residente, puede ser arquitecto, puede ser ingeniero, y aprobado sería acá, ¿no es cierto? Aprobado por gerente general, en caso de ser un consorcio, representante legal, ¿ya? Entonces, dicho sea de paso, esas tres firmas, elaborado por, revisado por y aprobado por, es un tema que SUNAFIL ya está exigiendo, ¿no es cierto? Con las firmas respectivas para que el documento tenga validez. Ya, yo quisiera mencionar alguna cosa adicional. El IPC línea base, creo que ya lo mencioné en la diapositiva anterior. Las medidas de control, vamos a ver algunas medidas, por ejemplo, de control aquí, ¿no? Dice, ¿no? Señalización de áreas de trabajo, claro, toda la señalización en realidad. Organización de trabajo, coordinación, concentración en el trabajo, ¿no? Cumplimiento de PETs por parte de los trabajadores, claro, es una medida de control, una capacitación también en cumplimiento de procedimientos de trabajo seguro, colocación adecuada de materiales, señalización, ya lo vimos, para el tema del polvo, regado de áreas, lo hacen a veces con vehículos, a veces de manera manual también, ¿por qué no? ¿Ya? Para el tema del estrés, de las posturas inadecuadas, pausas activas, que normalmente lo realizamos pues a la mitad de la jornada, ¿no es cierto? Sobre esfuerzos, bueno, manipulación manual de cargas adecuada en tal caso, debería haber un procedimiento también, ¿no es cierto? En el caso de herramientas manuales en mal estado, bueno, inspección de equipos y herramientas, que son controles administrativos, ¿ya? Bueno, como les mencionaba, en el tema de medidas de control a implementar, tenemos que colocar, ¿no es cierto? Tenemos que colocar las medidas de control que vamos nosotros a cumplir, ¿ya? No podemos colocar medidas, soñar, por ejemplo. A ver, con el tema del polvo les mencionaba, ¿no? Polvo, aquí está el peligro, el riesgo de inhalación de polvo, dermatitis de repente, eliminación, dice el riesgo medio, eliminación, medidas de control implementar, regado de áreas, ¿no?
no puedo poner extractor de polvo, ¿no? Porque es un tema de repente muy costoso, es una máquina, es un equipo muy costoso. Pero sí deberé implementar alguna medida de control para mitigar el tema del polvo en obra, ¿no? Y en este caso, como medida de control, estamos colocando pues el regado de áreas. Y la idea es que las medidas de control sean emitidas para que sean cumplidas, ¿no? No podemos emitir medidas de control si no lo vamos a cumplir. ¿Ya? Si no lo vamos a cumplir. Esto para que tengan ustedes presente. ¿Ya? La idea de implementar medidas de control es que definitivamente el riesgo residual sea menor que el riesgo puro. Si el riesgo residual es igual al riesgo puro, entonces mis medidas de control no son las adecuadas, no son las más efectivas. Tendré que cambiar, tendré que implementar otras medidas de control para bajar, repito, el nivel de riesgo. ¿Ya? Para bajar el nivel de riesgo. Y el responsable, como mencionaba, pues supervisor de seguridad, administración, como ven acá, administración, ¿no? Básicamente, y esto fue una obra de un consorcio, y el consorcio tenía su respectivo administrador, por eso que el administrador era el responsable, en realidad, de implementar muchas de las medidas de control mencionadas en este IPRC línea base. ¿Ya? Entonces, es una manera, es un ejemplo, repito. Ahora, el tema del IPRC línea base para el sector minero está definido, pero no está definido para el tema de construcción, el tema de electricidad, hidrocarburos, no está definido. No hay un formato establecido. ¿Ya? Entonces, esto es un ejemplo que hemos elaborado, tratando de hacerlo más sencillo, ¿no? Tratando de hacerlo más sencillo. De repente no está el cuadro, pero es una matriz de 3x3 nada más, alto, medio, bajo, en ambos, en la probabilidad y la severidad. Es una multiplicación de estos números, por eso sale medio y por eso sale bajo. En minería, en cambio, es una matriz de 5x5, que es bastante más difícil de repente de entender, ¿no? ¿Ya? Una vez que los trabajadores entiendan esta multiplicación de probabilidad por severidad, de repente ya se puede incrementar el cuadro de 5x5, ¿no? De repente, y en el tema minero sí lo entienden, porque como repito, están todos los días rellenan el IPRC continuo, ¿ya? Entonces están bastante ligados al rellenado de este documento, ¿ya? Entonces, el tema del IPRC, señores, me parece importante mencionarlo porque definitivamente es un documento fiscalizable, es un documento que SUNAFIL nos va a pedir en toda obra, un documento vital que siempre, es más, la norma dice que el IPRC tiene que estar en un lugar visible, ¿no? Nos dice también la norma que el IPRC tiene que estar en un lugar accesible para el trabajador. Normalmente, pues, en periódicos murales, en obra, en talleres, etcétera, en todos los lugares tiene que estar el IPRC de línea base. ¿Ya? Tiene que estar el IPRC de línea base. Es más, cuando nos vengan a fiscalizar, este IPRC de línea base también deberá estar al alcance del fiscalizador, al alcance del inspector. Bien. Vamos a compartir, vamos a seguir en tal caso compartiendo la diapositiva, ¿no es cierto? A ver. Nos hemos quedado aquí en el IPRC de línea base, vimos el caso práctico y ahora vamos a ver el ATS. A ver, ¿no? ¿Se ve? ¿Se visualiza, por favor? A ver, confírmenme. ¿Se visualiza adecuadamente? ¿Se visualiza? ¿Se visualiza la diapositiva? ¿Ya? Entonces, a ver, el ATS, ¿no es cierto? Como ya mencionábamos al inicio de la capacitación, el ATS es una herramienta de gestión grupal, ¿no? Que se rellena todos los días antes de comenzar la jornada, de acuerdo a las actividades a realizar. Dependiendo de las actividades que voy a realizar, voy a utilizar definitivamente pues el ATS. Voy a utilizar el ATS.
En este caso, el Decreto Supremo 011 menciona lo siguiente con respecto al ATS. Dice, alineamiento con la planificación. Nuevamente este término importante en seguridad, ¿no? El análisis de trabajo seguro ATS, así como cualquier otra herramienta de gestión de riesgos, se encuentra alineado al plan de seguridad y salud del trabajo, promoviendo su retroalimentación. Es lo único que menciona con respecto al ATS. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la G050, que no ha sido derogada, hecho ese paso, ahí detalla, pues, ¿no? Que tiene que ser rellenada por los trabajadores al inicio de la jornada y demás. ¿Ya? Entonces, el ATS. Vamos a ver otro ejemplo, a ver, nuevamente, a ver, vamos a ver nuevamente, a ver, aquí el ATS. ¿Ya? A ver, de nuevo, vamos a dejar de compartir, vamos a compartir de nuevo, aquí está. Listo. ¿Ya? Entiendo que se está visualizando. ¿Ya? A ver si alguien, por favor, me puede confirmar. ¿No? Si se visualiza, por favor, a ver que confirmen, por favor. ¿Ya? Bien. Entonces, este es el ATS, ¿no? El análisis de trabajo seguro. Definitivamente es una herramienta de gestión para construcción y por la obligación de utilizarlo, considero sí bastante útil, ¿no? Bastante útil. Donde mencionan, por ejemplo, el área de trabajo. No, ¿cuál es el área de trabajo? Esto está rellenado justamente el día de hoy, lo entregamos, ¿no? El área de trabajo, debe de yo detallar el área de trabajo, ¿no? No sé, pues será, estoy en fierrería, estoy en carpintería, estoy en excavación, estoy en demolición, no sé, ¿no? ¿No? Digamos, en un área de la obra, ¿no? Un área de trabajo dentro de obra, ¿no? Trabajo a realizar, en este caso son fabricación de ventanas, en este caso, ¿no? Fabricación de ventanas. Justamente, y aquí está el cuadro que les mencionaba, ¿no? Aquí está el cuadro que les mencionaba del 3×3, ¿ya? La severidad por la probabilidad, ¿no? ¿Ya? La multiplicación, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Cuando salía medio era porque de repente era o 3 y 1, medio, ¿no? En este caso muy probable y menor, en el caso de la severidad, riesgo, medio, ¿no? Este cuadro es importante, por eso está de repente a color, para entender de dónde sale medio, de dónde sale alto y de dónde sale bajo, ¿ya? En el tema del ATS, autorizado por, muy importante, ¿no? Sobre todo para empresas contratistas en obra, ¿ya? Tiene que mencionar por quién está autorizado, ¿ya? Tiene que mencionar por quién está autorizado. Puede ser gerente general, puede ser residente, puede ser el mismo supervisor de seguridad, aunque no tiene ninguna injerencia legal, ¿no? Esta autorización, porque quien autoriza definitivamente es el supervisor operativo de la obra, y en este caso es el residente, ¿no? Autorizado por el ingeniero residente, arquitecto residente. La fecha, el lugar, como les mencionaba, área de trabajo, lugar, bueno, ¿no? Lugar, pues obra tal, ¿no? Obra X, no sé. La fecha, muy importante la fecha. Apellidos y nombres, es un ejemplo, ¿no? Son 6 trabajadores. Hay un supervisor, hay 4 operarios, ¿no? 4 operarios y hay un peón, ¿ya? Apellidos y nombres. Por eso les decía, el ATS es una herramienta de gestión grupal. Una firma, ¿no es cierto? La firma de todos los días, en realidad, todos los días. Y esto para el ejemplo, bueno, lo hemos rellenado así, para el ejemplo. ¿Ya? Para el ejemplo lo hemos rellenado de esa manera. Pero esto es, obviamente, pues se rellena en el área de trabajo al inicio de la jornada, ¿no? Nuevamente, repetimos. ¿Ya? Entonces, apellidos y nombres, ocupación y la respectiva firma. ¿Ya? Equipos o herramientas a usar en el trabajo, dependiendo, soplete, máquina de soldar, amoladora, taladros, esmeril, sierras, alicates, destornilladores, serruchos, bueno, lo que se puede utilizar, ¿ya? Lo que se puede utilizar, lo que se puede utilizar. Y marcar, obviamente, los trabajos de alto riesgo. ¿Qué trabajos de alto riesgo vamos a realizar? ¿Por qué? Porque si yo marco trabajo de alto riesgo, estoy en el tema de construcción,
estoy obligado a realizar qué cosa, a rellenar qué cosa, el petardo. ¿Ya? El petardo. Es muy importante, es muy importante. ¿Ya? Es muy importante. De repente es un trabajo que no es de alto riesgo, no tengo la necesidad de marcar. ¿Ya? De la misma manera, a ver, ahí, para que se visualice mejor, ¿no? Voy a detallar que la tarea a realizar, ¿no? La actividad en este caso, la tarea, dice, la actividad a realizar. En primer lugar, inspección de área de trabajo, inspección de herramientas, ¿no? Inspección de herramientas, habilitación de los perfiles de aluminio. Recuerden que la actividad es fabricación de ventanas de aluminio, cortes de perfiles haciendo uso de la ingletadora, fabricación de marco y nave para proyectante, dice, y orden y limpieza en el área de trabajo. Eso es una de las tantas partidas que hay en construcción, es un ejemplo, señor. ¿Ya? De la misma manera que el IPRC, voy a colocar el peligro y voy a colocar los riesgos. De acuerdo a este cuadro, voy a colocar el nivel de riesgo. Y también voy a colocar las medidas de control que yo debo implementar para reducir el nivel de riesgo. ¿Ya? Entonces, ¿se parece mucho el ATS al IPRC? Definitivamente que sí. ¿Ya? Definitivamente que sí. Pero, repito, es obligatorio, ¿no? ¿Ya? Es obligatorio el uso del ATS. Por eso el día de hoy lo estamos tocando, lo estamos mencionando. ¿Ya? Lo estamos mencionando. Tarea a realizar. El peligro identificado, en este caso, a ver, no sé, pues, ¿no? Inspección de herramientas. A ver, vamos a poner acá. La ingletadora, que es para cortar aluminio, ¿no? ¿Ya? Corte de perfiles haciendo uso de ingletadora, punto número 4. El peligro, perfiles, herramientas, ingletadora, como tal, es el peligro, ¿no? Corte en mano, golpes, el nivel de riesgo es alto. Verificación de guarda de seguridad, ingletadora, uso de equipos de protección personal, son las medidas de control a implementar. Es un ejemplo. ¿Ya? Entonces, el paso a paso también va, ¿dónde? En el ATS. En el ATS. En el ATS. En algún momento llegaremos, pues, al paso específico, ¿no? De la actividad propiamente dicha a realizar, pero ese detalle tiene que estar plasmado en el documento. En este caso, firma del jefe de la cuadrilla, ¿no? Puede ser acá el encargado, dependiendo, esa es la realidad distinta, de repente, dependiendo de la empresa y dependiendo de la estructura organizacional también de la empresa. Firma del encargado, firma del supervisor, puede ser firma del residente también, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Ya? Firma del residente. Y siempre firma del ingeniero de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque normalmente, como es un facilitador, va a facilitar, valga la redundancia, el correcto rellenado de este formato de ATS por parte de los trabajadores. La sugerencia, hay que capacitar en el tema del ATS, ¿no? Es un poco extenso, de repente, complejo, porque esto sí lo elaboran los trabajadores, ¿no? Esto lo elaboran los trabajadores. Como no tienen IPRC continuo, en construcción concretamente, estamos en construcción, como no hay IPRC continuo normalmente, cuando pasa un accidente, lo primero que piden es el IPRC línea base y el ATS. El ATS. Cuando pasa un accidente en construcción. Piden el IPRC línea base y piden el ATS. Entonces tenemos que estar nosotros preparados para ese tipo de fiscalización. Lo más importante, considero, es que el trabajador rellene correctamente este formato. ¿Ya? Rellene adecuadamente este formato. Porque de no ser así, van a haber seguramente medidas, sanciones, en este caso, para los gerentes, para los residentes, para los pensionistas y demás. Es muy importante que el trabajador sepa rellenar adecuadamente el ATS. Bueno, la estrategia, lo que nosotros estamos haciendo en ahora es, le hacemos un pequeño resumen como inicio. En la segunda capacitación de ATS ya los hacemos rellenar de manera grupal, ¿no? Y en la tercera ya, digamos, en campo, ya el mismo trabajador o el grupo de trabajadores rellena su respectivo ATS. Me parece importante porque
porque es una herramienta de gestión que va a hacer notar que el trabajador que va a desarrollar determinada actividad conoce pues también sus peligros y riesgos. ¿Ya? Conoce sus peligros y riesgos. Es una, repito, es una parte obligatoria, ¿no? Del Decreto Supremo 011, el hecho de rellenar el ATS. Muy importante, les decía, área de trabajo, ¿no? Trabajo a realizar, concretamente la actividad a realizar, deberían tener un PETS de repente, ¿ya? Pueden relacionarlo con un PETS, ¿no? El tema de autorizado por también muy importante, ¿ya? Muy importante, de repente no hemos mencionado el día de hoy este tema porque no está plasmado así en la norma, pero el tema de autorizado por, ¿no es cierto? El nombre de repente y la firma hacen valer como si fuera que cosa una orden de trabajo. ¿Ya? Y el tema de firmar una orden de trabajo es un tema muy serio, ¿no? ¿Ya? Es un tema muy, muy, muy serio. El lugar, como ya les mencionaba, ¿no? La obra en realidad, y la fecha respectiva. Apellidos y nombres, ocupación, de acuerdo al cargo que ocupa cada trabajador, y su respectiva firma. En el caso de equipos y herramientas a utilizar, bueno, podría yo agregarle otro tipo de herramientas, ¿no? Rotomartillo, no sé, ¿no? Y podría yo marcar, ¿por qué no? ¿Ya? Y de repente, si no hay en la lista para marcar, donde dice otros, le vamos a agregar pues las herramientas y los equipos a utilizar. Si yo marco, nuevamente repito, algún trabajo de alto riesgo, estoy obligado a realizar, a rellenar, en este caso, el PETAR. ¿Ya? El PETAR, que ya es obligatorio. Ahora lo vamos a ver esto en la norma. Vamos a ver que el PETAR, ¿qué cosa es? Obligatorio. ¿Ya? Vamos a ver que es obligatorio. Es importante, repito, mencionar, ¿no es cierto?, que como trabajadores estamos en la obligación de rellenar el ATS. ¿Ya? Estamos en la obligación de rellenar el ATS. Estamos en la obligación de rellenar el ATS. Muchos trabajadores no rellenan el ATS de repente, y una de las razones es que no conoce el rellenado, que no sabe rellenar. Entonces la capacitación, la retroalimentación es importante para que los trabajadores pues puedan rellenar adecuadamente este documento. Hasta cierto punto, digo, cuando pasa un accidente, ¿no? Se convierte hasta cierto punto en un documento legal. Definitivamente, cuando pasa un accidente en construcción, repito, nos van a pedir el ATS y nos van a pedir el IPRC de línea base, así como ya lo hemos mencionado, lo hemos visto, ¿no? Porque debería coincidir, ¿no? Debería coincidir, y es la única manera de demostrar, digo, que estamos haciendo gestión. La fecha es muy importante, algunos codifican el ATS, ¿no? Ahora, eso es muy importante mencionarlo también. Si yo tengo trabajadores en carpintería, que son 5, los 5 trabajadores rellenarán este mismo ATS. Ellos, ¿no? En grupo, se reúnen al comenzar la jornada y rellenan este documento. ¿Qué hago si son 20 trabajadores? Bueno, pido más formatos, ¿no? Porque aquí, según lo que tenemos, solo nos alcanza para colocar a 7 trabajadores. Y son 20, entonces pediré, pues, no sé, pues 3 formatos, ¿no? La idea es que todos los trabajadores estén registrados, apellidos y nombres, cargo, ocupación en este caso, y la respectiva firma. Todos los trabajadores deben firmar entonces el respectivo ATS. ¿Ya? Deben firmar entonces el respectivo ATS. Listo. Listo. A ver. Vamos a compartir nuevamente. ¿Ya? Hemos visto este tema. El ATS, listo. Ya. A ver, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir nuevamente para... Listo. Ahí está. Justamente, ¿no? Lo que estábamos mencionando, ¿no? El tema del PETAR, ¿no? El tema del PETAR, que dicho sea de paso es obligatorio. A la siguiente diapositiva vamos a ver por qué es obligatorio, lo vamos a analizar, ¿no?
Pero aquí, en este caso, para construcción, ¿no es cierto? El PETAR dice es un permiso escrito para trabajo de alto riesgo. PETAR es un documento que autoriza la ejecución de trabajos considerados de alto riesgo. Para el tema de construcción, trabajos en altura, trabajos en caliente, soldadura sobre todo, trabajos en espacios confinados, excavaciones, trabajos con sistemas eléctricos. Por aquí falta uno más, uno de los más importantes también en construcción, ¿por qué no? ¿No? Izaje de cargas, ¿no? Izaje de cargas, ¿ya? Izaje de cargas. Considerado también como trabajo de alto riesgo. ¿Ya? Entonces, estamos, repito, en la obligación de elaborar, de tener un formato de PETAR, rellenarlo de manera adecuada. A ver, y según la norma, la última norma, dice lo siguiente, ¿ya? Atentos, por favor, dice lo siguiente, Decreto Supremo 011, hecho ese paso, ¿no? Artículo 56, permiso escrito de trabajo de alto riesgo, PETAR, las actividades que de acuerdo a la norma técnica G050, ¿no? Del Reglamento Nacional de Edificaciones, seguridad durante la construcción, y otras normas aplicables, requieren un permiso de trabajo de alto riesgo, así como aquellas que el empleador determina en el plan de seguridad, de acuerdo a la evaluación del IPRC continuo, perdón, línea base, ¿no? ¿Ya? Si determinada actividad me sale riesgo alto y de repente con las medidas de control que yo le voy a implementar no baja el riesgo, ¿no? Entonces necesitaré qué cosa, cuando desarrolle la actividad como tal, necesitaré implementar qué cosa, el PETAR. Ya es muy importante tener en claro también, tener presente en tal caso siempre el IPRC de línea base. Eh, Dice, determina el plan de seguridad y salud de trabajo de la obra, deben contar con el permiso respectivo que autoriza su ejecución. Toda actividad considerada como alto riesgo debe tener su respectivo documento, su respectivo formato de PETAR. ¿Ya? Debe tener su respectivo formato de PETAR. Artículo 56,2 dice, el permiso escrito de trabajo de alto riesgo contiene los requerimientos de seguridad y salud del trabajo para la labor a realizar. Es bastante detallado, hecho sea de paso. Además es un formato nada más, ¿no? Es una hoja, es un par de hojas, por más completo que sea, por más complejo. Ahora lo vamos a ver el ejemplo. Ese formato está vacío, por ejemplo. ¿No? 56.3 dice lo siguiente, el permiso escrito de trabajo de alto riesgo es llenado con asesoría del jefe o prevencionista de riesgos y debe ser suscrito, firmado, ¿no? Por el responsable de la ejecución de la actividad, el residente, señores, o el supervisor operativo, como quieran llamarlo. Debe ser firmado, suscrito, dice, por el responsable de la ejecución de la actividad y otros que dispongan de la normativa aplicable o el empleador. Concretamente, ¿no? ¿Ya? 56,4.4 dice, desde el inicio hasta el final de la labor, el permiso escrito de trabajo de alto riesgo es colocado en un lugar visible, ¿no? Posteriormente, este debe ser entregado al jefe o prevencionista de riesgos para su archivo. A ver, tiene que ser colocado en lugares visibles, ¿no? Al costado del IPRC línea base, ¿por qué no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el PETAR, justamente, vamos a ver ahora detalle, está, pues, se encuentra, pues, todo el detalle de la actividad a realizar, los trabajadores, los EPPs, los riesgos, los peligros, etcétera, están rellenados, están mencionados en este PETAR. ¿Ya? Entonces, importante tenerlo en el lugar de trabajo, en un lugar, dice, en un lugar visible. Al final de la jornada, porque en el PETAR básicamente se firma al inicio, si la actividad comienza a las 7 de la mañana, firman a las 7 de la mañana, y si termina a las 4 de la tarde, firman a las 4 de la tarde. A terminar la actividad, este formato es entregado, dice el prevencionista, para su respectivo archivo. Normalmente los PETARes están debidamente codificados, secuencialmente, dicho sea paso. ¿Ya? Para saber, por ejemplo, el día, no sé, pues si hoy día es miércoles, a ver, el día de ayer martes, pues qué actividades de alto riesgo hemos desarrollado, por qué el trabajador no vino, de repente, no sé, algo pudo haber pasado. Tiene que estar codificado. Algunas empresas hacen, por ejemplo, el rellenado en un cuaderno, ¿no? ¿Ya? Con la actividad a realizar, el responsable, el tiempo de duración de la actividad, etcétera. Justamente ahora vamos a ver, vamos a ver un, vamos a ver un ejemplo. A ver, vamos a ver el respectivo ejemplo. A ver.
A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Petar general, aquí está. Vamos a dejar de compartir y de nuevo vamos a compartir. ¿Ya? Listo. A ver. El petar, ¿no? Es un petar general, como su archivo, como el nombre del archivo bien lo dice. ¿Qué quiere decir? Ahí está. Documento de datos, permiso escrito para trabajo de alto riesgo, petar. No dice, no dice si es petar, no dice si es petar de altura, caliente, confinado y demás. No dice. ¿Ya? No dice. Es un petar general. ¿Ya? Es un petar que puede servir tanto para trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados, trabajos en altura y demás. ¿Ya? Eh, este documento, como ustedes ven, no está rellenado. ¿Ya? No está rellenado. Me pareció adecuado utilizarlo porque es un documento de petar, un permiso escrito para trabajos de alto riesgo, me parece bastante completo. Me parece bastante completo. ¿Ya? Datos generales, área, nuevamente, ¿no? Turno, muy importante. En obra siempre, bueno, en la actualidad desarrollan actividades pues, de día y de noche. Y los riesgos son distintos, señores. ¿Ya? Los riesgos son distintos. ¿Ya? Fecha, ¿no es cierto? Fecha de la actividad, obviamente. Hora de inicio, hora de final, muy importante. Lugar de la obra, descripción del trabajo, descripción de la actividad. Aquí, señores, es muy importante mencionar que este trabajo, que esta actividad debe estar relacionada de repente al nombre de un procedimiento. ¿Ya? Debe estar relacionada al nombre de un procedimiento. Debe llevar a la ejecución de un procedimiento. Ahora lo vamos a ver procedimiento, por ejemplo. ¿Ya? Es muy importante relacionar la descripción del trabajo de mi petar a la ejecución de un procedimiento. Petar, no sé, pues soldadura con arco eléctrico, no sé. Ya. ¿No? Corte de planchas metálicas con equipo oxicorte. Y eso debería haber, ¿qué cosa? Un procedimiento, ¿no? ¿Ya? Un procedimiento. Ahí está justamente, ¿no? Descripción del trabajo, procedimiento, ¿qué cosa entra aquí? Nuevamente, el paso a paso. ¿De dónde puedo sacar el paso a paso? Del ATS, ¿no? ¿De dónde puedo sacar el paso a paso? De mi propio procedimiento. Señores, con esto quiero llegar a la siguiente conclusión. Todos los documentos de gestión están íntimamente relacionados. Por lo tanto, en datos, en muchos de los datos deberán coincidir. ¿Ya? Deberán coincidir. Descripción del trabajo, procedimiento, 7 líneas, 7 pasos. ¿Ya? 7 pasos. Enumere, dice en el punto 3, los equipos, máquinas, materiales y herramientas requeridas para la realización del trabajo. Aquí vamos a rellenar, mencionar en tal caso qué equipos, qué herramientas, qué materiales vamos a necesitar. ¿Ya? Vamos a enumerar. Es muy importante, señor. ¿Ya? Es muy importante. ¿Por qué el señor se cortó si no está utilizando, no sé, pues guante anticorte, no sé, no, si iba a realizar el corte pues de una lona, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué? Y aquí en el petar menciona que el señor debe tener guante anticorte, no sé si me, ¿no? ¿Ya? 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 Entonces, es muy importante este tema. Es muy, muy importante. ¿Ya? Es muy, muy importante. Es muy importante. En el punto número 4 dice actividad a desarrollar. Bueno, aquí también vamos a poner, pues, si aplica, ¿no? La realización de determinada actividad. Esto, bueno, yo un poco discrepo porque va a confundirnos un poco. De repente podemos obviar el punto número 4, no hay problema.
¿ya? Nos va a confundir un poco. ¿Ya? No lo vamos a mencionar. En el punto número 2, ya tenemos el procedimiento, el paso a paso. Vamos a obviar el punto número 4. En el punto número 5, sí, muy importante, ¿no? El tema de marcar los equipos de protección personal que yo voy a utilizar. Muy importante. Debo marcar qué equipos de protección personal yo voy a utilizar. ¿Ya? ¿Qué equipos de protección personal yo voy a utilizar? Muy importante, repito, porque es un tema fiscalizable, ¿no? ¿Por qué el trabajador se accidentó? ¿Por qué no tenía su casco? ¿Por qué no tenía su zapato de seguridad? Si en el PETAR menciona, ¿no?, que debe tener, que tenía, porque el trabajador ha marcado, ¿no es cierto?, el uso de determinado equipo de protección personal. Y no solo para uno, ¿no?, sino para todo el grupo de trabajadores. ¿Ya? No solo para un trabajador, sino para todo el grupo de trabajadores. Es importante mencionar este punto. De acuerdo a los FPs que voy a utilizar, marco aquí en esta parte, en el punto número 5, marco qué equipo de protección voy a utilizar. ¿Ya? Es más, guantes de, dice, ¿no? Guantes de maniobra, guantes de badana, guantes de cuero, no sé. Respirador con filtro para gases, para polvos, no sé, botas de PVC, ¿no? Botas de G, pues, básicamente, ¿no? En construcción se usa mucho, señores. ¿Ya? En construcción se usa mucho. Los tipos de lentes, puede ser sobre lentes también, transparentes, oscuros, no sé. ¿Ya? Y siempre lo menciono, ¿no? En construcción lo que siempre, lo que más se gasta, ¿no es cierto? Lo que más se utiliza y lo que se deteriora más rápido en tal caso, son los guantes y los lentes. Sugerencia siempre en construcción, tener pues en stock bastante, o proveerse, ¿no? De estos guantes, de estos equipos de protección personal. Guantes y lentes, sobre todo es lo que más se utiliza. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí está justamente, ¿no? Apellidos y nombres, aquí está justamente. Responsables del trabajo, dice, ¿no? Punto número 6, interesante, señores, ¿no? Responsables del trabajo, ¿no? ¿Ya? Dice, ¿no? El punto número 6, dice este formato, es una empresa, ¿no? De Coser Chavín, así se llama la empresa. Tomamos conciencia de este análisis de riesgo y nos comprometemos a cumplir sus requisitos y controles establecidos en todo momento. Es como un compromiso, ¿ya? ¿No? ¿Ya? Entonces aquí detallamos apellidos y nombres de los trabajadores, cargo, firma de inicio, la hora, justo lo que les mencionaba, y firma de término, ¿no? Firma de término. ¿Ya? Muy importante. Deben cerrar el PETAR. Tienen que firmar de término, señores. Muchos firman solo de inicio y se van sin firmar al final de la actividad, al final del trabajo. ¿Ya? A ver, aquí también quiero hacer hincapié en un punto. La lista de trabajadores del PETAR deberá coincidir con la firma de los trabajadores, la lista de los trabajadores, en este caso, del ATS. Nuevamente, la lista de los trabajadores que va en el PETAR deberá coincidir con la lista de los trabajadores del ATS. Es muy importante. ¿Ya? Es muy importante. Tomen nota, por favor. Tomen nota, ¿ya? Tomen nota. Tomen nota. La lista de los trabajadores que aparece en el PETAR deberá coincidir con la lista de los trabajadores que aparece en el ATS. ¿Ya? La lista de los trabajadores debe coincidir, ¿no? Son herramientas de gestión que están siendo utilizadas en ese momento por los mismos trabajadores. ¿Ya? A ver, un momento, por favor. Listo. ¿Ya? Entonces, es muy importante mencionar este punto. Debe coincidir, son documentos auditables. ¿Ya? La misma cuadrilla, ¿no? Que realiza de repente alguna actividad. ¿Ya? Y el ATS, dicho sea de paso, creo que no lo hemos mencionado, pero se desarrolla, ¿por qué? Por actividad, ¿no? A realizar el paso a paso, las tareas, bueno, lo detallamos en el ATS. Y aquí en el PETAR de la misma manera. ¿Ya? Tiene que coincidir, señores.
Es muy, muy importante, tiene que coincidir. ¿Ya? ¿Qué más? Y aquí están las firmas, ¿no? Las firmas. Y también, ¿ya? También firma de inicio y firma de cierre, ¿no? También, ¿ya? Firma de inicio, firma de cierre. Autorización y supervisión. Supervisión del supervisor del ejecutante, ¿no? El encargado, en este caso, puede ser el residente también. El responsable del área, ¿no? Podría haber un responsable del área, ¿por qué no? Y el ingeniero de seguridad, prevencionista, supervisor de seguridad. Nombre, cargo, la fecha, firma de inicio y firma de final. Ahí está, cierre del permiso, ¿no? Se sobreentiende que el anterior es el inicio, ¿no? Del permiso, ¿no? La apertura, en tal caso, ¿no? Del permiso. ¿Ya? Dice, a ver, aquí muy importante, señores, ¿no? Muy, muy importante también aquí. ¿Ya? A ver, yo quiero mencionar este tema de construcción, todavía no está normado el tema del PETAR. Sí mencionan PETAR, pero no nos dan una estructura. ¿Ya? Pero yo considero que esta parte, el número 8, es muy importante porque nos permite utilizar un solo formato para agregar de repente algún personal adicional o que se va a unir en determinado momento, determinada hora de la jornada a nuestro grupo de trabajo. Dice revalidación del PETAR debe ocurrir solamente cuando se agrega uno o varios miembros del equipo. ¿Ya? Supervisor ejecutante, el nombre, la fecha, la hora y la firma. Y la breve descripción del cambio, ahí está, muy importante. ¿Qué trabajador ingresa al grupo y por qué lo hace? ¿Qué trabajador sale del grupo y por qué lo hace? Muy importante. ¿Ya? Muy importante esta parte. Muy importante. ¿Ya? Entonces, como ustedes se dan cuenta, el PETAS, pues sí, definitivamente es un documento extenso, es un documento muy importante porque va a realizar, o sea, digamos, vamos a prever la ocurrencia de accidentes rellenando el PETAR. Ahora, yo quiero mencionarles algo también, ¿no es cierto? Que el PETAR es un par de hojas nada más. Al PETAR se tiene que anexar, es más, de repente hacemos una capacitación específica de PETAR, a ver, vamos a coordinar con Juan, ¿no es cierto? El PETAR tiene que ir acompañado de muchísimos documentos. ¿Ya? El PETAR tiene que ir acompañado de muchísimos documentos. ¿Qué documentos? El procedimiento, las hojas de datos de seguridad, de ser necesario, el IPRC línea base, ¿por qué no? ¿Ya? Una capacitación de repente en la actividad que van a desarrollar de alto riesgo, una lista de asistencia, ¿no? Una capacitación, un croquis de repente del lugar donde van a, dentro de la obra, donde van a realizar esta actividad, un croquis, ¿no? Señalando dónde van a desarrollar, ¿no? Esta actividad. Una capacitación, ya lo mencioné, dicho sea de paso, la capacitación deberá incluir a todos los participantes, ¿no? En esta actividad. ¿Ya? Son documentos que nosotros podemos anexar. ¿Qué más debemos anexar cuando hay PETAR? Inspecciones. Si yo voy a realizar un trabajo de soldadura con equipo bueno, de corte de una plancha metálica, ¿no es cierto? Trabajo en caliente, deberé adjuntar de repente la inspección de dicho equipo, en este caso, ¿no? Oxicorte, ¿no? ¿Ya? Entonces, inspecciones, checklist de preuso, ¿no? De equipos, máquinas, inspección de EPPs, inspección de área de trabajo y demás, deben anexarse al PETAR. Normalmente, o vamos a decir así, un alto porcentaje de accidentes ocurren justamente cuando se realizan trabajos de alto riesgo. Y como les mencionaba al inicio, ¿no? Una manera de demostrar eh, la planificación justamente para ejecutar estos trabajos de alto riesgo es demostrar qué cosa, que tenemos los procedimientos. Eso lo vamos a ver dentro de unos minutos, pero quiero terminar la idea con respecto al PETAR. El PETAR es un documento importantísimo. Yo creo que por eso ahora construcción lo está empleando para la gestión de la seguridad en obras de construcción, valga la redundancia, porque es un documento importante, ¿no? Es un formato importante que de alguna manera va a prever justamente la ejecución de este documento como tal, va a prever la ocurrencia, va a prevenir en tal caso la ocurrencia de accidentes. En minería funciona
a pesar de eso, lastimosamente ocurren los accidentes, funciona. En construcción también, ¿no? O sea, construcción está considerada como un trabajo de alto riesgo, como tal, en general, y yo creo que por eso se utiliza, pues, el PETAR, ¿no? En esta nueva normativa, el PETAR es obligatorio. ¿Ah? El PETAR es obligatorio. Ya hemos mencionado los trabajos de alto riesgo, altura caliente, trabajo en espacio confinado, excavaciones, trabajos eléctricos y uno que no hemos mencionado en la diapositiva que era izaje de cargas, ¿no? ¿Ya? Entonces, considero importante utilizar el formato ahora que es obligatorio, pero así como el ATS y así como el IPROC línea base, hay que capacitar al personal. Hay que capacitar al personal, ¿no? Para el correcto rellenado. Esto es muy importante, señores. Considero de que como trabajadores nosotros tenemos que, como supervisores, en tal caso como la línea de mando, tenemos que utilizar el formato, tenemos que prevenir accidentes. ¿Ya? Me parece adecuado. ¿Ya? El PETAR. ¿Ya? El PETAR. Y como les mencionaba, ¿no? Un tema de planificación, de demostrar planificación en tal caso, es el respectivo, es tener en tal caso el respectivo procedimiento. Eso lo vamos a ver inmediatamente. A ver, cerramos esto, ¿sí? Y vamos a compartir ahora nuevamente la diapositiva, ¿no? La diapositiva. Ya, ahí está. Ahí está. A ver, ahí está. Y bueno, la última herramienta de gestión, no menos importante, considero muy importante. A ver, les comento una experiencia que tuve con Sunafil, donde nos pedían el ATS y que por un tema de tiempo no lo desarrollábamos, ¿no? No lo desarrollamos porque el ATS demora, ¿no? A ver, ahora vamos a compartir de nuevo. Creo que no se está viendo. Compartir. Ahora sí. Listo. A ver, les decía, ¿no? El ATS pues no se elaboraba por un tema de tiempo, porque no teníamos tiempo, estábamos contra el tiempo. Entonces lo que hicimos fue elaborar que, como les mencioné al inicio, los respectivos procedimientos. ¿Ya? Los respectivos procedimientos. Los respectivos procedimientos. Un procedimiento escrito de trabajo seguro es un documento que indica el paso a paso para realizar determinada actividad, pero de manera segura, ¿no? De manera segura. Este PETS tiene una estructura, tiene un formato, en caso, sí, pues una estructura del documento, y justo es lo que estamos visualizando ahora, ¿no? En primer lugar, objetivo, por qué se ha elaborado el documento, el alcance, a quienes involucra el cumplimiento del procedimiento, ¿no? Normalmente es a la empresa y a las empresas contratistas, a la empresa principal en tal caso, y a las empresas contratistas, ¿no? Definiciones, muy importante el tema de definiciones, señores, porque estos procedimientos deberán ser entregados al trabajador, deberán ser capacitados también, y deberá, digo, el trabajador conocer las definiciones, los conceptos que involucran o que están involucrados en el procedimiento. Es muy importante tener los conceptos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Elaboramos algunos procedimientos para una obra y vamos a ver un ejemplo, ¿no? Como lo hemos estado haciendo, ¿no? Definiciones, normativa legal aplicable, ley 29783, decreto supremo 011, ¿no es cierto? Electricidad también, ¿por qué no? Minería, si soy una empresa de construcción y estoy trabajando en una unidad minera de repente, ¿no? Responsabilidades de acuerdo al organigrama de la empresa, ¿no? Gerente general, residente, supervisor de seguridad, capataz, o digamos, ¿no? Maestro de obra también le llamo, ¿no? Y trabajadores en general. Cada uno tiene sus respectivas responsabilidades. Equipos de protección personal, ¿qué equipos de protección personal voy a utilizar para desarrollar el determinado procedimiento? ¿Ya? ¿Qué equipos ahí deberé detallar, ¿no? Como en el PETAR, les decía, todos los documentos están íntimamente, íntimamente relacionados, ¿ya? Es muy importante.
En el punto número 8, máquinas, equipos y herramientas a utilizar, ¿no? El procedimiento en el punto número 9, específico, y el procedimiento general, ¿ya? Puede darse el caso de que solo hay un procedimiento específico o solo haya un procedimiento general, no hay problema. Pero mientras más detallemos el procedimiento, mientras más detallado esté, mejor para mayor entendimiento de los trabajadores. Algunas restricciones, ¿no? Básicamente cuando están de repente en estados de ebriedad o cuando no cuentan con los equipos de protección personal necesarios mencionados en el procedimiento, no van a poder realizar el procedimiento, ¿no? Algunas restricciones. Documentos relacionados, cuando nosotros hablamos de documentos relacionados, hablamos de repente de alguna norma o hablamos de nuestro propio reglamento interno de seguridad, salud y trabajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, son documentos relacionados. Y cuando hablamos de, en el punto número 13, anexos, son los documentos de repente relacionados al procedimiento. Si yo hablo de un procedimiento de trabajos en caliente, tendré pues como anexo el formato de inspección de máquina de soldar, el formato de inspección de equipo oxicorte, el formato, si tengo el procedimiento de fabricación de estribos, tendré el procedimiento, el checklist, ¿no? La herramienta de inspección, el formato de inspección de la máquina de cortar, ¿no? ¿Ya? Entonces, en los anexos todos los documentos, formatos relacionados al procedimiento. Todos los formatos relacionados al procedimiento. Es importante, repito, considerar este punto porque, digamos, mientras más entendible, más comprensible esté el procedimiento, va a ser mucho mejor para la empresa, para los supervisores y sobre todo para el trabajador. Como supervisión de seguridad, como prevencionista de riesgos, debemos garantizar que el trabajador entiende pues todo el procedimiento y lo realiza, dicho sea de paso, con toda seguridad. Listo, y aquí vamos a ver el último ejemplo, ¿no? Que es un procedimiento escrito de trabajo seguro. A ver, vamos a ver. Vamos a ver el procedimiento. Aquí está. El PES, ¿no? De encofrado y desencofrado. Listo. Acá vamos a dejar de compartir. Listo, compartir pantalla. Aquí está. Listo. ¿Ya? Procedimiento escrito de trabajo seguro, el respectivo código, la versión y la fecha. Esto es del año 2018, ¿no? Dicho sea de paso. ¿Ya? 2018. ¿Ya? Encofrado y desencofrado. Básicamente un tema de carpintería, ¿no? Pero de repente un tema un poquito más detallado, ¿no? Un tema más detallado, ¿no? Carpintería, encofrado y desencofrado. De la misma manera, elaborado por, revisado por, aprobado por, ¿no? Normalmente elaborado por quien habla, revisado por el ingeniero residente y aprobado por el gerente general. Normalmente, ¿ya? Bueno, aquí faltan las firmas, normalmente les dábamos con firma digital, ¿no? Pero también se le puede hacer con una impresión, ¿no? Y ahí está la estructura que les mencionaba, ¿no? En el caso de encofrado y desencofrado, realizar en forma correcta y segura los trabajos de encofrado y desencofrado y cumplir con todos los pasos indicados en el presente procedimiento escrito de trabajo seguro a fin de eliminar y controlar peligros y riesgos que pueden causar daños a todo el personal involucrado en las actividades de encofrado y desencofrado. Alcance a todo el personal de la empresa, en este caso, ¿no? Una empresa, una persona jurídica, en este caso, en el desarrollo y ejecución de obras de construcción. En el caso de definiciones, básicamente lo que nosotros hemos mencionado para este procedimiento, la idea es mejorar, ¿por qué no? Hemos mencionado en tal caso un par de procedimientos, ¿no? Que es encofrado y desencofrado, que es lo que nos lleva al procedimiento, ¿no? Referencias legales, la ley 29783, el decreto supremo 005, esto es del año 2018, no había la norma todavía, estaba la norma G050 y está mencionada, y el reglamento interno de seguridad y salud del trabajo de la empresa, ¿no? Muy importante, creo que no está en la lista, pero tiene que estar mencionado el personal, la cantidad de trabajadores que yo necesito
para desarrollar determinada actividad, determinado procedimiento, ¿ya? Para determinado procedimiento. En este caso, maestro de obra, 3 operarios, 1 oficial, 3 peones. Bueno, es un trabajo en grupo, un trabajo en conjunto para realizar el encofrado y desencofrado, ¿no? Las responsabilidades, ¿no? Muy importante también. Ahí está, maestro de obra, operario oficial, ingeniero de seguridad, ¿no? De repente, en un tema ya más administrativo, mencionaremos también al gerente y al residente, ¿por qué no? ¿Ya? De acuerdo, repito, a la estructura organizacional de la obra, más que de la empresa, ¿no? Y aquí está justamente también en el punto número 7, ¿no es cierto? Los equipos de protección personal que yo voy a utilizar. En este caso, casco de seguridad con barbiquejo, ropa de trabajo overol, ¿no es cierto? Lentes de seguridad, zapatos de seguridad, guantes, de repente de badana, de maniobra, guantes de cuero, ¿no? Arnés, bueno, de ser necesario, digo, porque para desencofrar una columna, ¿no es cierto? De repente voy a estar anclado en altura, ¿no? Para trabajar en altura de repente, ¿ya? Por eso, de ser necesario. Correa portaherramientas, en construcción se utiliza bastante. El protector auditivo podría ser, de ser necesario también, no sé, en tal caso, ¿ya? Equipos, herramientas, equipos ninguno, ¿no? Ningún equipo voy a utilizar, pero sí herramientas, ¿no? Tablones de madera, martillo, cizalla, clavos, alambre de amarre, pata de cabra. Bueno, son herramientas que yo voy a utilizar, ¿ya? Un procedimiento, el procedimiento general, ¿no es cierto? Como ya les habíamos mencionado, puede ser, algunos tienen procedimientos generales, otros no necesariamente los tienen. ¿Ya? Procedimiento general y también procedimiento específico, ¿no? Procedimiento específico, dependiendo del detalle de la actividad. Repito, estos procedimientos, señores, se tienen que elaborar pues con el soporte, la ayuda, ¿no es cierto?, de la línea o la alta dirección, ¿no? Con el maestro de obra, con el residente que conoce definitivamente el procedimiento para que esté pues elaborado de la manera más adecuada y sobre todo también de la manera más real, ¿no? De la manera más real posible, ¿ya? Los anexos, los registros, formato IPRC, formato ATS, checklist de arnés de seguridad, que sería el caso, y PES número 5, también muy importante, armado de andamios. Muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo de repente voy a desencofrar, voy a encofrar, puedo trabajar en altura, repito, y puedo trabajar sobre plataforma, en este caso, en un andamio, ¿ya? Muy importante. Todos los documentos, todos los anexos, todos los registros relacionados. Restricciones, muy importante, no realizar el trabajo, dice, cuando el trabajador no cuente con las herramientas y los EPPs completos especificados en el presente procedimiento. Y las condiciones climatológicas no son las adecuadas para realizar el trabajo. Es una restricción. Si llueve, no se desarrolla este procedimiento. Es un ejemplo, ¿no? Está prohibido ingresar al área de trabajo bajo efectos del alcohol y las drogas. No se realizará la actividad si no se ha difundido el presente procedimiento. Eso es muy importante, ¿no? ¿Ya? El tema de capacitación es un tema definitivamente, pues, importante. No operar equipos si no se encuentra autorizado. No realizar el trabajo si no cuenta con el ATS de la tarea. Ahí está, también, ¿no? ¿Ya? No realizar el trabajo si no se cuenta, dice, con el ATS. Eso ya lo vimos al inicio. El ATS ahora es obligatorio. Y el ATS es una herramienta de gestión que se rellena, que se elabora, que se rellena básicamente al inicio de la jornada, al inicio de la actividad. Entonces, con este ejemplo, señores, he tratado de ser específico, ¿no? Punto por punto, en la diapositiva primero y con el ejemplo después, de qué es lo que debe contener, pues, un procedimiento, ¿no? ¿Qué es lo qué estructura debe tener un procedimiento? ¿Quiénes lo tienen que firmar? Y demás. Es muy importante considerar. Ahora, ¿puedo colocar otros ítems? Por supuesto que sí. ¿Puedo suprimir otros ítems? Yo creo que sí, en realidad lo puedo hacer. Lo puedo hacer, ¿no? La idea es que el procedimiento esté completo, ¿no es cierto? Sea entendible para los trabajadores y que este procedimiento también en algún momento pues se tendrá que modificar, corregir, cambiar, ¿por qué no? ¿No? Sea bastante, en este caso, bastante dinámico, ¿ya? Listo. A ver.